Buenos días, alumnos y alumnas. Vamos a comenzar con la clase de física correspondiente a esta semana 16, ¿no? Le voy a compartir mi pantalla, como de costumbre, para comenzar, ¿no? Bien, entonces nos ubicamos en la teoría. A ver, ya pasamos. Vamos a probar nuevamente los controles. Bien, entonces voy a compartirle mi pantalla nuevamente para comenzar, ¿no? Voy a compartir. A ver. Voy a volver a salir y voy a entrar en un momento. Ya. Ya. Ahora sí. Bien, el tema entonces de esta semana 16 es movimiento oscilatorio, que es un estudio bastante amplio, del cual vamos a estudiar un caso especial, que es el movimiento oscilatorio más simple, llamado movimiento armónico simple. Veamos una breve introducción, como pueden ver aquí en las figuras animadas, muestran los temas que vamos a estudiar. En la figura superior izquierda, perdón, primero por la izquierda, se muestra un bloque unido a un resorte, el cual se suelta desde cierta posición, por ejemplo la posición B, como han visto, y realiza un ida y vuelta, ¿no? Pues bien, eso se llama oscilación. Ese movimiento de ida y vuelta se llama oscilación. Entonces, este es uno de los sistemas más sencillos para explicar el movimiento armónico simple, y con él vamos a empezar, pues por supuesto, ¿no? Otro sistema sencillo para explicar el movimiento armónico simple es lo que aparece en la figura del lado derecho, superior derecha, se llama péndulo simple. Consiste en una cuerda o varilla, también puede ser, ¿no?, de peso despreciable, unido a un bloque o cualquier cuerpo de masa arbitraria, ¿no?, el cual puede oscilar en un plano vertical, ¿no? Tendrá, por supuesto, una velocidad y una aceleración, y formará la cuerda a cierto ángulo con la vertical. También observen que realiza ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta respecto a un punto que debe estar en la vertical, ¿no? Así como el punto O está en la figura del lado izquierdo, en el punto O, el lugar donde respecto al cual oscila, o sea, respecto al cual se mueve. Cada vez que se aleja un cuerpo de esa posición, entonces, que le vamos a llamar de equilibrio, que es el punto O, en el caso del péndulo es un punto de la vertical, ¿no? Entonces, el sistema realiza ese ida y vuelta que le estoy diciendo, y eso se llama oscilación, ¿no? También vamos a estudiar al final la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme que se ha estudiado en la semana 4, ¿no? Y se va a estudiar de manera primeramente geométrica, como pueden ver ahí, ya que geométricamente representa una proyección, ¿no? El movimiento armónico simple representa una proyección, ¿no?, del movimiento circular uniforme sobre una recta, ¿no? Sobre una recta. Ahí el haz de luz proyecta el movimiento circular del cuerpo sobre un plano, y sobre ese plano, como pueden ver, el punto P realiza un ida y vuelta, ¿no?, respecto a esa línea horizontal, ¿no? Ya, eso, entonces, esta última figura animada
muestra la relación que vamos a estudiar, muestra la relación entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple que vamos a estudiar al final. Entonces, ahora sí podemos comenzar. Pasemos a la siguiente. Comenzamos con los elementos del movimiento armónico simple, es decir, cuáles son los conceptos que tenemos que comprender para poder entender el movimiento oscilatorio, en particular el movimiento armónico simple. El primer elemento es el concepto de oscilación, ¿no? O vibración, son palabras que significan lo mismo, ¿ya? Sinónimos, ¿no? Oscilación, vibración. ¿Qué significa lo que ya le he venido diciendo ahorita? Movimiento de ida y vuelta, o sea que se repite, repetitivo, ¿no? Movimiento de ida y vuelta, es decir, que se repite, repetitivo, ¿no? También se le llama cíclico, ¿no? Cíclico, periódico, ¿no? Movimiento repetitivo, movimiento cíclico, movimiento periódico. Ya. El cual se produce cuando un sistema se aleja de la posición de equilibrio. Por ejemplo, si tenemos un bloque, primero en la posición de equilibrio y lo alejamos a lo largo del eje X se va a mover, ¿ya? A lo largo del horizontal. Esta es la posición de equilibrio, en la posición X igual a 0. Cada vez que se aleje este bloque unido a un resorte, es un sistema bloque-resorte, se llama esto, ¿no? Sistema bloque-resorte se le llama. Pero cada vez que se aleje el sistema, para ser más exacto, el bloque, ¿ya? El bloque, el centro de gravedad del bloque lo vamos a considerar en el centro del bloque, ¿ya? Ya vamos a considerar el sistema bloque-resorte, donde el centro de gravedad del bloque, o del sistema, ya que el resorte se puede considerar ideal, ¿no? El resorte se puede considerar ideal, es decir, se desprecia el peso del resorte. Así que si asumimos eso, entonces el centro de gravedad del bloque se puede considerar en su centro, ¿no? Cada vez que el bloque o su centro de gravedad se aleja de esa posición X igual a 0, ¿qué va a ocurrir? Lo que están viendo, ese movimiento repetitivo de ida y vuelta, ¿eh? Respecto a esa posición X igual a 0 que se llama posición de equilibrio. Eso se llama oscilación, ¿ya? Esa oscilación. Entonces, el movimiento puede describirse desde cualquier posición, ¿ah? Por ejemplo, yo puedo considerar cualquiera, esa que ven ahí, o cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, esta también. Por ejemplo, yo libero al bloque desde un extremo, puede ser el derecho o el izquierdo, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a contar, ¿ven? Empiezo a observar ese movimiento de ida y vuelta, ¿ven? O sea, las oscilaciones o vibraciones. A eso se le llama, entonces, oscilación, vibración. Ahora bien, está claro que debe oscilar entre dos extremos. A la derecha del 0 hay un número, A le llamamos, a la izquierda hay otro número real negativo, le llamamos menos A. Ahora, ese movimiento repetitivo se realiza en un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo se llama periodo. ¿Ven? Periodo es entonces el intervalo de tiempo que tarda cualquier punto del sistema que uno considere. Por ejemplo, el centro de gravedad del bloque que estamos considerando, en realizar el ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta, ¿ven? Si parte de la derecha, por ejemplo, si parte de la derecha, parte de ahí, por ejemplo, desde ahí empezamos a contar, ¿ven? Ida y vuelta. Esa es una oscilación, ¿ven? Esa es una oscilación. Ida y vuelta, esa es una oscilación. Y el tiempo que demora eso se llama periodo de oscilación, ¿no? El tiempo que demora eso se llama periodo de oscilación, ¿ya? Otro concepto asociado es la frecuencia. Frecuencia de oscilación es simplemente el número de oscilaciones en un intervalo de tiempo. Si ustedes con un cronómetro, con un reloj, cuentan cuántas oscilaciones puede realizar el sistema en un intervalo de tiempo, por ejemplo, pueden contar 10, por ejemplo, 10 cuentan, 10 oscilaciones, miden el intervalo de tiempo que realizan 10 oscilaciones. Entonces, eso, como pueden ver aquí al final, abajo, dividido entre el intervalo de tiempo y el número de oscilaciones, eso le da la frecuencia. O también se puede definir la frecuencia como la inversa del periodo, ¿no?
O sea, 1 sobre t, donde 1 significa una oscilación y t abajo el tiempo, o sea, el intervalo de tiempo de esa oscilación. Entonces, así se define la frecuencia en cualquiera de estas dos formas que son equivalentes, ¿no? Cualquiera de estas dos formas que son equivalentes. Y la unidad es 1 sobre segundos, que se llama hertz. Un hertz entonces significa ahora en este tipo de movimiento armónico simple, una oscilación que demora un segundo. Entonces ya pueden darse cuenta que este movimiento es en una sola dimensión. Es en una sola dimensión. A diferencia del movimiento circular, ¿se acuerdan que era en dos dimensiones? Donde un hertz significaba una vuelta, ¿no? Una revolución, ¿se acuerdan? Semana 4. En un segundo, ¿no? Una revolución realizada en un segundo. Ahora, en este tipo de movimiento, que es en una sola dimensión, el 1 significa una oscilación realizada en un segundo, ¿ya? Otro concepto es el de elongación. Bueno, esto es bastante general, ¿no? Significa cualquier desplazamiento, ¿no? O desplazamiento de cualquier punto del sistema respecto a la posición de equilibrio. Por ejemplo, miren, vamos nuevamente, volvemos al sistema bloque-resorte, nuevamente, ¿ven? Ya saben, x igual a 0 es la posición de equilibrio, a lo largo del eje x se mueve, más x a la derecha menos x a la izquierda. Esta es la posición de equilibrio. X igual a 0, ¿ven? Entonces, cualquier desplazamiento, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, respecto a esa posición de equilibrio, cuando pasa, ya saben, por la posición de equilibrio, se verifica empíricamente que su velocidad es máxima, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya, pero cualquier desplazamiento como este que estoy poniendo acá, ¿ven? Cualquier desplazamiento como este, desde la posición x igual a 0 hasta la posición 1 que está ahí, ¿no? Cualquier x como el que ven ahí se llama elongación. Tiene que quedar claro también que cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio, su rapidez es máxima o su velocidad tiene magnitud máxima, ¿ya? Tiene magnitud máxima. Su velocidad, ¿ya? Tiene magnitud. Y en los extremos, ¿qué pasa con su velocidad en el instante que llega a los extremos? Se anula. En ese instante se anula, miren. A esos extremos, cuando uno mide la distancia de la posición de equilibrio x igual a 0 hasta los extremos, a eso se llama amplitud, ¿ya? Amplitud de oscilación, que es la máxima elongación. Ya sea hacia el extremo derecho, posición A, o hacia el extremo izquierdo, posición menos A. Pero en ambos, ya saben, cuando llega a los extremos, la velocidad se anula, ¿no? Y cuando pasa por la posición de equilibrio, x igual a 0, la velocidad tiene magnitud máxima, ¿ya? Eso se verifica empíricamente y también en esta simulación que están viendo ustedes ahí en su pantalla, ¿no? Como pueden ver ahí en los extremos, en los instantes que llega a los extremos, se anula su velocidad y cuando pasa por la posición de equilibrio es máxima, ¿no? La velocidad. La distancia entonces que ven ahí entre x igual a 0 y el lado y el punto del lado derecho A, eso se llama amplitud. También se llama amplitud la distancia en x igual a 0 y el punto de la izquierda x igual a menos A. Eso también se llama, esa distancia también se llama amplitud de oscilación, ¿ya? Amplitud de oscilación. Aquí hay una observación inmediata, ¿no? Que hay que tener en cuenta en el movimiento armónico simple. Estas son las cuatro elementos, cuatro conceptos básicos. Esto se pudo haber puesto al comienzo, pero también se puede poner al final, ¿no? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es la fuerza resultante que produce el movimiento armónico simple? Ustedes ya saben desde dinámica que es una fuerza resultante la que determina el movimiento, ¿no? En la física newtoniana, o sea, la física clásica. Y en este caso, ¿quién es esa fuerza resultante? Es la fuerza recuperadora elástica, ¿se acuerdan? Es la fuerza recuperadora elástica, o sea, K es la constante elástica y X es la deformación, ¿no? El negativo simplemente significa oposición a la deformación, ¿no? Oposición a la deformación, signo negativo. Como hemos visto desde la semana 5, ¿no? Y además se prescinde de la fricción, ¿no? O sea, el sistema que oscila en el movimiento armónico simple es
conservativo, es decir, se conserva la energía mecánica, ya que no se considera, o sea, se prescinde, se desprecia la fricción, ¿no? Así que cuando se sumen todas las fuerzas, el peso, por ejemplo, del bloque con la normal se anulan, así que solamente queda, ¿cuál fuerza? Esta que le voy a poner acá, la fuerza del resorte. O sea, esta fuerza que estoy poniendo acá voy a nuevamente a poner con esta línea de rojo, esta flecha de rojo, ¿eh? Esta fuerza, F, su magnitud nada más voy a escribir ya. El signo simplemente indica que la dirección es opuesta a la deformación, es decir, oposición a la deformación. La magnitud es K por X, ¿no? Esa es la fuerza resultante, ¿eh? Porque ya se cancela el peso con la normal, ¿no? Sobre el bloque. Se cancela el peso del bloque con la normal. Entonces, esa es la fuerza resultante, ¿ya? Y esa es la observación que está abajo, entonces, ¿ya? Esa es la observación que está ahí abajo, ¿no? Entonces, el sistema es conservativo y si recordamos la semana 7, acuérdense la semana 7, trabajo de energía, cuando un sistema es conservativo, se conserva la energía mecánica, es decir, la suma de las energías cinética y potencial permanece constante, ¿ya? Permanece constante. Comprendido estos conceptos, ahora sí ya podemos empezar a desarrollar este tema. Podemos comenzar con la energía, pues lo que estamos hablando, ¿no? Como es un sistema conservativo, se cumple la conservación de la energía. Miren, por ejemplo, en las posiciones 1 y 2. Miren las posiciones 1 y 2. Se ha seleccionado nada más por conveniencia para que se pueda mostrar, pues, se pueda describir la energía y también la velocidad, la posición, la aceleración, ¿no? Si en las posiciones 1 y 2 aplicamos la ley de conservación de la energía, entonces se cumple lo que está arriba. O sea, esto de acá. ¿Sí? Por ejemplo, en la posición 1, cuando el bloque está en la posición 1, la energía mecánica, ¿qué es igual? Es la energía cinética, o sea, un medio de la velocidad, un medio de la masa por la rapidez que tiene en la posición 1 al cuadrado, ¿no? Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado que tiene en la posición 1, más la energía potencial. ¿Pero qué energía potencial tiene en la posición 1? Acá, ¿qué energía? Solo energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria se puede asumir como cero porque el movimiento es a lo largo de una sola línea horizontal, ¿no? Así que se puede escribir, se puede elegir energía potencial gravitatoria cero y ya no se considera, ¿no? Entonces, por esa razón, la única energía potencial, el único tipo de energía potencial que se considera aquí es la energía potencial elástica, un medio de K por X al cuadrado. Ese es en la posición 1. Pero ¿qué ocurre en la posición 2? Ya, esa es la energía mecánica en la posición 1. Ya, ¿cuál es la energía mecánica en la posición 2? Vamos a volverlo a animar. Acá, cuando llega a la posición 2, miren, aquí, como no hay velocidad, es cero, en ese instante se anula la velocidad, no hay energía cinética, es cero, pero sí hay energía potencial, entonces hay que sumarle la energía potencial. ¿Cuál? La elástica. Pero ¿cuánto vale la deformación acá? La deformación vale la distancia que hay entre x igual a 0 y x igual a, es decir, a, la amplitud, pues, ¿no? Por eso la energía potencial elástica en los extremos, por ejemplo, en el extremo 2, en la posición 2, es un medio de K por la amplitud al cuadrado, ¿no? Solamente existe entonces en la posición 2 energía potencial elástica y es máxima, ¿no? Y todo eso debe ser constante. ¿Por qué debe ser constante? A ver, porque el sistema es conservativo, ¿no? O sea, se conserva la energía mecánica. No hay fricción. Ya no hay fricción. Es como si estuviera oscilando sobre el aire, ¿no? Por supuesto, esto es ideal, ¿no? Esto es ideal, ¿no? Porque siempre va a haber contacto con la superficie, excepto que esté oscilando, pues, sobre una pista de aire, ¿no? Donde se pueda despreciar al máximo la fricción. Ya, entonces de acá
se define pues la energía ya, de una vez. La energía, como es constante, se define como un medio de la constante elástica, en este caso de resorte, K por la amplitud al cuadrado. Es decir, es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. Esa es la energía. ¿Qué observaciones vamos a poner acá? Cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio, vamos a ubicarla, vamos a tratar de paralizar. Otra vez, vamos a ver. Ahí. Cuando el bloque pasa por esa posición que la he detenido, esa posición es x igual a 0, ¿de acuerdo? Su velocidad es máxima, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pero tiene magnitud máxima. Entonces eso significa que la energía cinética ahí es máxima. ¿Cuánto vale un medio de la masa por la rapidez máxima al cuadrado? Pero ¿cuánto vale la energía potencial en esa posición? Vale 0, porque x es 0, pues. X es 0. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Otra observación, en los extremos, cuando el bloque está en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, o sea, x igual a A o x igual a menos A, ¿qué ocurre con las energías cinética y potencial, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando está en esa posición o en el lado derecho también puede estar, ¿no? Cualquiera de ellas. Cualquiera. Posición del lado derecho o el lado izquierdo. ¿Qué ocurre con la velocidad? Es nula, vale 0, se detiene ahí, ¿ven? Se detiene. Y si se detiene, no hay energía cinética en ese instante, pero sí hay energía potencial, nada más que energía potencial, nada más que energía potencial, solo hay energía potencial, y es máxima, ¿no? Y no es otra cosa que la energía, pues, del oscilador, ¿no? Un medio de K por A al cuadrado. Bien, esta explicación es entonces respecto a la energía del oscilador armónico simple. Ojo, estamos estudiando el sistema bloque-resorte, que es el que se estudia en todos los textos. Es uno de los más simples, por supuesto, para explicar este movimiento. Ahora, pasemos a estudiar la velocidad, ¿no? Nuevamente, vamos a tener en cuenta lo de arriba, ¿ya? Miren lo que está acá arriba. De aquí vamos a despejar la velocidad, ¿ya? De acá. Yo voy a primero simplificar un medio de esta igualdad. Un medio. Ya, ahora voy a despejar B. M por B cuadrado va a ser K por A cuadrado menos K por X al cuadrado, ¿no? Ahora paso a dividir M, el K lo factorizo, paso a dividir M y me va a quedar la expresión que describe la velocidad del oscilador armónico simple, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, de ahí, cuando uno saque raíz cuadrada, ya saben, siempre tiene que poner doble signo, ¿ah? Doble signo. El más va a significar que la velocidad, o sea, el movimiento es hacia la derecha del bloque. El menos va a significar que el movimiento del bloque es hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, la velocidad, como pueden ver, depende de la posición, ¿no? ¿Ven? La velocidad depende de la posición, X. ¿Qué observaciones tenemos acá? La siguiente, miren. En X igual a 0, como ya les expliqué hace un momento, la velocidad es máxima. ¿Será máxima? Por supuesto, miren, ustedes reemplacen acá 0. Pongan 0 acá. ¿Cuándo es máxima esta expresión? Cuando ustedes pongan 0 acá. Cuando esto desaparezca, la velocidad tiene magnitud máxima. El A cuadrado sale fuera de la raíz y queda la expresión así, ¿ven? Ya saben, el más significa dirección hacia la derecha, menos hacia la izquierda, ¿ya? ¿Y ahí qué ocurre en los extremos? En los extremos acabamos de ver en las páginas anteriores que el bloque se detiene, ¿no? Y si se detiene, eso nos dice la experiencia, el experimento simulado que han visto, la simulación que han visto el experimento, hemos visto que se detiene, ¿no?
Bueno, en el experimento real también es cierto, se detiene. Pero la fórmula me predice eso, esta fórmula que está acá arriba nos predice que se detiene. Sí, miren, porque en los extremos x vale a o menos a. Si ustedes elevan a al cuadrado, es, con el otro a cuadrado es cero. O sea, menos a al cuadrado también da a al cuadrado, es cero. Acá esta resta va a dar cero siempre, ya sea x igual a o x igual a menos a. Así que la fórmula de arriba nos predice pues eso, ¿no? Bueno, acá no, no es, ahí está indicado ya, pues no es necesario ya. B igual cero, dice ahí, se deduce B igual cero. Esto sale cero entonces, ¿no? ¿Ya? Esto sale cero. ¿Ya? Cuando x igual a o x igual a menos a. Sale cero. Ahora, la aceleración de un oscilador con movimiento armónico simple. ¿De dónde la describimos? A partir de la segunda ley de Newton. Como la fuerza resultante es la fuerza recuperada elástica, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante, que es menos k por x, e inversamente proporcional a la masa, ¿no? Esto nos dice entonces, esta ecuación nos dice que la aceleración es proporcional a la posición, así como la fuerza resultante también, ¿no? Observaciones acá. En la posición x igual a 0, o sea, en los extremos, en los extremos, no, perdón, en la posición de equilibrio, x igual a 0, cuando pasa el bloque por el centro, x igual a 0, es decir, cuando su rapidez sea máxima, su aceleración es nula. Lo hemos visto en las figuras anteriores que hemos analizado. Pero ¿por qué cero? Porque ese es el único punto donde la fuerza resultante es cero, ¿no? Como la fuerza resultante es la fuerza recuperadora elástica, cuando el bloque pasa por esa posición, en el instante que pasa por la posición x igual a 0, o sea, por la posición de equilibrio, esto es cero, entonces la fuerza resultante es cero. Y si es cero, ese es el instante en que no hay aceleración. Es la única posición y el instante donde no hay aceleración, ¿ya? Por el contrario, es decir, cuando la velocidad es máxima, la velocidad se anula, perdón, la aceleración es máxima. En los extremos la velocidad se hace nula, ¿no? Hemos visto eso ahorita. La velocidad se anula, pero la aceleración es máxima. Ahora, ¿por qué? Porque en los extremos la elongación es máxima. Es decir, la deformación de resorte es máxima, llega a ser A. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón, ¿cuándo es máxima esta expresión que está acá arriba? Cuando X es máximo, bueno. ¿Cuándo es máximo la magnitud de la aceleración? Cuando X es máximo, o sea, A. Los signos menos más acá significan direcciones, nada más, ¿ya? El signo menos, por ejemplo, significa que cuando el bloque está en la posición X igual a A, la aceleración es máxima y está dirigida hacia la izquierda. ¿Ya? Y el signo más significa que cuando el bloque esté en la posición menos A, o sea, al extremo izquierdo, la aceleración es máxima y está dirigida hacia la derecha. ¿Ya? Esto se va a aclarar más ahorita con los ejercicios, ¿ya? Ahorita lo vamos a aclarar esto más, así que no se preocupen. Lo vamos a aclarar más con los ejercicios, ¿ya? Antes de pasar, por supuesto, al siguiente tema, ¿no? Vamos de una vez a los ejercicios. Vamos a la sección ejercicios, ¿saben? Ejercicio semana 16, ¿no? Busquemos un problema, pero antes creo que están desordenados, sí, están desordenados nuevamente, así que tenemos que buscar un problema que nos muestre lo que les estoy explicando. A ver, vamos a ver si hay, si no vamos a tener que continuar con la teoría. A ver. Si no, vamos a tener que continuar con la teoría, ¿no? Este problema. Sí, acá tenemos uno. Acá tenemos uno. Pues tenemos acá, este no. Este todavía, ¿ya?
todavía. Este ya se puede estudiar, el 4 ya se puede estudiar, ¿ah? A ver, veamos el 4, ¿ya? 4 y 5, ¿ya? 4 y 5, a ver. 4. De teoría, en relación a la energía en el movimiento armónico simple, indique verdadero o falso. Primera proposición. La energía potencial elástica se conserva constante, dice, ¿no? A ver, ¿qué dicen? No, pues, por supuesto, acabamos de estudiar. Es un medio de K por X al cuadrado. X varía, X es un número variable, ¿no? X es una cantidad variable, la deformación. Varía con la posición, o sea, no es cierto, falso. 2. ¿La energía cinética se conserva constante? Tampoco, porque miren, hemos visto ahorita la velocidad, ¿no? En función de la posición. También se puede sacar la energía también de ahí. Porque acuérdense, miren, hace un momento hemos visto esto, ¿no? Energía cinética más energía potencial, ¿no? O sea, la conservación de la energía, pues, ¿no? Energía potencial es la elástica, pues, ¿no? Medio de K por X al cuadrado, ¿no? Y esto es igual a la energía total, ¿no? O sea, la energía del oscilador, ¿no? Yo voy a escribir mejor el... Ahora sí. Esta es la energía mecánica en una posición cualquiera, y esta es la energía del oscilador, energía total, ¿no? Un medio de K por X al cuadrado, ¿de acuerdo? Por A al cuadrado en este caso, ¿no? Energía del oscilador. Bien, de ahí despejo la energía cinética, factorizamos un medio de K, y podemos apreciar de que depende de X, ¿ven? De la deformación o de la posición X, así que varía también. La energía cinética varía en cada posición, varía. Falso, entonces. Falso. Tercera, la energía mecánica se conserva, eso sí. Como es un sistema conservativo, la energía mecánica permanece constante. Y aquí vale la pena aclarar más esto, ¿no? Que le estoy diciendo desde el comienzo. Es un sistema conservativo. Miren, si uno grafica la energía mecánica en función de... Si uno grafica, este es verdadero, ¿ya? La energía mecánica E, vamos a llamarle, en función de la posición X, el eje X en la horizontal, me pueden ver ahí. Las gráficas que ven esas curvas de azul, ¿no? Y plomo, que ven ahí, corresponden a la energía potencial y cinética respectivamente. La curva de azul, esta curva que ven acá, es la gráfica de la energía potencial elástica que ven acá, es la gráfica de esto. La gráfica de esto, que estoy encerrando con un resaltador, es la curva, la parábola, es una parábola, de azul que ven acá. Esa es la gráfica. ¿Y cuál es la gráfica, la otra gráfica? ¿A cuál corresponde? A la energía cinética. La otra corresponde a la energía cinética. ¿Ya? La de plomo, ¿no? Corresponde a la energía cinética. Como pueden ver abajo, la bola oscila, se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda respecto a la posición de equilibrio X igual a 0. Pero ¿qué está ocurriendo con la energía, con las energías potencial y con la energía cinética? Vamos a marcarla, ¿ya? La que está ahí, vuelvo a repetir, esa curva de plomo que ahorita le he puesto ahí, esa es la gráfica de la energía cinética, y la de azul, como he puesto ahorita, es la gráfica de la energía potencial, ¿ya? Ya, pero ¿qué está ocurriendo con esas energías mientras se mueve la bola que está abajo? Cuando una de ellas aumenta, eso es lo que está ocurriendo, la otra disminuye y viceversa. Por ejemplo, si la energía cinética, aquí al lado izquierdo, eso que ven al lado izquierdo, esa columna que ven al lado izquierdo, de naranja, se aumenta, disminuye la energía potencial, que es la columna de amarillo que está a la derecha. Y viceversa, si disminuye la energía cinética, aumenta la columna de amarillo, ¿no? Y viceversa, ¿no? ¿Ven? Si una aumenta, la otra disminuye, ¿ven? Como pueden ver en las columnas que están a la derecha y a la izquierda, ¿ven?
A la izquierda está la energía cinética, esa columna. A la derecha la energía potencial elástica. Si una aumenta, la otra disminuye y viceversa, ¿no? ¿Sí? Y viceversa. Eso se debe a que la energía mecánica permanece constante. Miren, mirando, observando ahora lo de abajo, miren la bola que está oscilando, que está realizando movimiento armónico simple abajo, miren, respecto a la posición de equilibrio x igual a 0, ya saben sus extremos de oscilación son A y menos A. A la derecha del 0, menos A la izquierda. ¿Eh? La distancia entre 0, entre la posición 0 de equilibrio y los extremos es la amplitud de oscilación. Y cuando sumamos, pues la energía cinética y potencial, vuelvo a repetir, es constante, ¿no? Y esto gráficamente está representado por esta línea que ven acá, ¿ven? ¿Ven esta línea de verde? Ya, eso significa que la energía mecánica es constante. Cuando se sumen en cualquier instante, las energías cinética y potencial da un mismo valor, ¿no? Constante. En este ejemplo de teoría les aclara más todavía el tema este de la energía, ¿no? En el movimiento armónico simple, ¿no? Ya, esa es entonces la explicación ya completa de la energía en movimiento armónico simple. Yo pienso que ya se entendió, ya se habló bastante de esto, ¿no? Así que pasemos a la siguiente página. Entonces la clave ya saben cuál es, ¿no? Falso, falso, verdadero, ¿no? Podemos resolver otro ejercicio, ¿ven? Otro problema. El número 5. Veamos otro ejercicio. Un bloque dice de masa 0,5 kilogramos conectado al extremo de un resorte ideal. Cuando le hablen de resorte ideal, a veces no le ponen, pero deberían ponerle, ¿no? Ideal significa que se desprecia su peso, ¿no? La constante elástica es 150 newton por metro. Realiza, dice, movimiento armónico simple de amplitud 0,1 metro. Determine la magnitud de la aceleración máxima y la energía cinética máxima. En ese orden, ¿no? Bueno, en realidad, para contestar esta pregunta, hay que tener en cuenta los temas que hemos visto ahorita en las observaciones, cuando hemos estudiado. Por ejemplo, la magnitud de la aceleración máxima. Acabamos de ver ahorita la aceleración máxima, menos más, ¿se acuerdan? K por A. Pero como le dicen la magnitud, toman el valor absoluto, así que olvídense de los signos ya. K por A entre M. Esa es la expresión de la aceleración máxima, de la magnitud de la aceleración máxima. Y eso es todo, ¿ven? Reemplazan valores. ¿Cuánto vale K? 150. ¿Cuánto vale A? Y está arriba, 0,1 metro. ¿Cuánto vale la masa? 0,5 kilogramos. Y esto sale al toque, ¿no? 150 entre 5, ¿cuánto es? 30, bueno, 30 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración máxima. La magnitud de la aceleración máxima. También le piden la energía cinética máxima. Cuando acabamos de ver eso hace un momento nada más, ¿cuándo es máxima la energía cinética? Cuando el bloque, el cuerpo pasa por la posición de equilibrio, y cuando pasa por la posición de equilibrio, ¿cuánto vale X? Cero, ¿se acuerdan? X vale cero, y si X vale cero, quiere decir que en esa posición no hay energía potencial, vale cero la energía potencial. Y como la energía mecánica se conserva, acabamos de ver esto, esta suma se conserva, cinética más potencial, esto es una constante, entonces es la energía del oscilador, pues una constante. Al ser esto cero, esto vale cero, por supuesto, esto vale cero, solamente queda energía cinética máxima igual a la energía del oscilador, ¿no? Cuando la energía cinética es máxima, es la energía del oscilador. Y cuando la energía potencial sea máxima, es la energía del oscilador. ¿Ya? O sea, es igual a la energía del oscilador. Y hasta eso es todo. Hay que reemplazar nada más los datos. K otra vez 150 ponemos acá. A 0,1 tiene que estar al cuadrado.
Y esto sale al toque, miren, 150 entre 2, 75. 0,1 es lo mismo que escribir, significa lo mismo que escribir 10 a la menos 1 al cuadrado, ¿no? 10 a la menos 1 al cuadrado es 10 a la menos 2. Ahora, 75 por 10 a la menos 2 se puede escribir como 75 dividido entre 100, ¿no? 75 dividido entre 100 es 0,75 joule, ¿no? Y esa es la otra respuesta, y ahí termina el problema. ¿Bien? Dos preguntas, pero de evaluación directa. Dos preguntas le hacen en este ejercicio 5, pero la evaluación es directa. Mire. Es más, si ustedes ya con la práctica lo van a tener claro, de frente escriben esto, ¿no? Si le dicen que le piden la energía cinética máxima, ya. Cuando es máxima es igual a la energía del oscilador. Y si le piden la energía potencial máxima, ya, es igual a la energía del oscilador. Listo, eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Es de evaluación directa estas dos preguntas. ¿Ya? Y que este problema tranquilamente puede considerarse hasta de grado de dificultad 1, ¿no? Es decir, sencillo, ¿no? Fácil. Hasta, es relativo eso, ya saben por qué, ¿no? Siempre les digo que es relativo eso del grado de dificultad, porque depende del grado de dificultad de este tipo de problemas, depende del tiempo de resolución, ¿no? Y el tiempo de resolución a su vez depende de la práctica, del aprendizaje, por supuesto, ¿no? Del estudiante, ¿no? El nivel de aprendizaje del estudiante. Por eso es relativo cuando uno habla de grado de dificultad, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto dos ejercicios, así que continuemos con la teoría. Vamos a retornar a la sección de la teoría para continuar después con los otros ejercicios. Pasemos nuevamente a la teoría. Estamos en la teoría. Sigamos con el estudio del sistema bloque-resorte. Ahora estudiemos el periodo de oscilación. Pues el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Se demuestra, no es objeto aquí hacer la demostración, porque la demostración requiere técnicas matemáticas más avanzadas, una demostración al menos rigurosa requiere eso. Simplemente se le va a poner la fórmula que muestra, que describe el periodo de oscilación. Como pueden ver, va a depender de la masa y de la constante elástica, ya que la masa y la constante elástica está dentro de la raíz cuadrada. Esto significa que si la constante elástica, vamos a poner que sea un solo resorte, ¿no? Así que esto tampoco varía, ¿no? K es constante. Eso significa que tenemos un solo tipo de resorte. A mayor masa que tenga un bloque, más tiempo se va a demorar en realizar una oscilación. Ya, a menor masa, menos tiempo se va a demorar en una oscilación, es decir, más rápido va a realizar una oscilación. Eso significa. Observaciones acá. El periodo de oscilación, observen en la fórmula que está ahí, no depende de la amplitud, es decir, no aparece la amplitud de oscilación acá, o sea, el A, ¿no? ¿Se acuerdan ese A? Esos extremos, o mejor dicho, la distancia entre la posición X igual a 0 y cualquiera de los extremos A, ¿no? La amplitud. Ya, esta fórmula, cuando el sistema bloque-resorte realiza movimiento armónico simple, ahí arriba debería decir, ¿no? Con movimiento armónico simple debería decir. Bueno, cuando realiza movimiento armónico simple, no depende de la amplitud. No aparece acá, en la fórmula de la amplitud. Por eso se dice que no depende de la amplitud. La frecuencia natural, o sea, el F, se define como la inversa del periodo, ¿no? Acuérdense, hace un rato, al comienzo, en los conceptos básicos, le dije, ¿no? La frecuencia es la inversa del periodo, ¿se acuerdan? 1 sobre T, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Reemplacen acá la fórmula, aquí abajo, reemplacen la fórmula del periodo que está arriba, esto que está arriba, esto que está acá, reemplácenlo aquí.
aquí abajo. Pónganlo ahí. Entonces el 2pi va a quedar abajo, ¿no? Y como el raíz de k puede subir, queda la inversa ahora, raíz cuadrada de k sobre m, no m sobre k, sino raíz de k sobre m. No, esa es la frecuencia natural. Pero también se puede definir una frecuencia angular, que vamos a ver más adelante, que no es otra cosa que lo que ya hemos estudiado en la semana 4, es la rapidez angular. En cambio, ya aquí en este estudio del movimiento armónico simple se le llama frecuencia, frecuencia angular. Se denota con la letra omega minúscula y se define así. Ahora, ¿de dónde sale eso? Eso sale también cuando estudiamos, ¿se acuerdan? El movimiento circular uniforme. Se acordarán ustedes. Uno puede escribir la frecuencia también así, miren. La frecuencia angular la puede escribir así. Voy a escribirlo acá al costado, ¿ya? La pieza angular, ¿se acuerdan? La semana 4. 2pi entre periodo, ¿se acuerdan? Ya. Ahí puedo reemplazar la fórmula del periodo y sale esa expresión que ven ahí. Yo también puedo escribir esto así, miren. 2pi por frecuencia. Natural, ¿no? Reemplazo la frecuencia natural acá. Se cancela 2pi y queda esta expresión, ¿eh? De la frecuencia angular, ¿no? Raíz cuadrada de k sobre m. ¿No? Ahora, a veces es útil tener en cuenta esta definición, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque en algunos problemas no le dan datos a ustedes de la constante elástica y a veces también de la masa. No le dan datos de ninguno de esos dos, ni de la masa ni de la constante elástica. Claro que a veces le dan los datos de ambas, ¿no? En ese caso ya no es necesario tener en cuenta esta definición, pero cuando no le den datos de K ni de M, y a veces también a alguno de ellos no le den datos, por ejemplo, no le dan datos de M o de K, uno de ellos, o de los dos, no le dan datos, es útil tener en cuenta esta definición. Es más, miren, a veces no le dan datos de ninguno de los dos, ni de K ni de M, ¿no? Pero sí le dan datos de la frecuencia, ya sea natural o angular. Cualquiera de los dos le pueden dar datos de la frecuencia natural o la angular. Entonces, si es que es así la pregunta, el dato en la pregunta es que no le dan la masa ni la constante elástica, sino simplemente le dan la frecuencia natural o la angular. Entonces ya está cantado el problema de que ustedes tienen que tener en cuenta esta definición. Pero no solamente no solamente anteriores, miren, todas las fórmulas anteriores donde aparezca m sobre k o k sobre m, k sobre m, o raíz cuadrada de k sobre m, se puede escribir en función de la frecuencia angular. Por ejemplo, miren, la velocidad máxima y la aceleración máxima se puede escribir en función de la velocidad angular. Miren, ¿se acuerdan la velocidad máxima? Raíz cuadrada de k sobre m, ¿no? Por a, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. En vez de raíz cuadrada sobre k de m pongo omega, pues. O también, miren, acuérdense de la aceleración máxima, ¿no? ¿Se acuerdan? K sobre m. K sobre m por a, ¿se acuerdan? K sobre m por a. La aceleración máxima. Ya, K sobre m lo puedo escribir como omega cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo elevo al cuadrado de acá, miren, el omega, la raíz queda k sobre m, pues, ¿no? La raíz queda k sobre m. Por esa razón, en la fórmula de la aceleración máxima que se ha estudiado hace un rato, ¿se acuerdan? Aparecía menos más, ¿no? K sobre m por a, ¿no? Y a K sobre m por a se ha reemplazado por omega cuadrado, ¿no? Entonces, a veces es útil expresar todas las fórmulas anteriores, solo que estoy escribiendo dos nada más acá abajo, ¿no? En función de la frecuencia angular. A veces
le dan la masa y le dan la frecuencia angular, no le dan la constante elástica, ¿no? Le dan la masa y la frecuencia angular nada más. En ese caso, también recuerdan esta fórmula, esta definición de frecuencia angular, y pueden escribir la constante elástica en función de la masa y de la frecuencia angular, ¿no? Así ven, como lo estoy haciendo, ¿no? Pueden escribirlo así. K igual a m por omega cuadrado, ¿eh? Si es que le dieran solo la masa y la frecuencia angular, ya no le dan K. Entonces el K lo reemplazan por m omega cuadrado. Bueno, todos esos son recursos alternativos que pueden usar, ¿no? Alternativas que pueden usar ustedes. Pero vale la pena estas observaciones, ¿ya? Estas observaciones. A veces se presenta eso, por eso en estas observaciones se le está indicando eso. A veces se presenta, ¿ya? A veces se presenta, así que van a tener en cuenta esto que a veces no, pues, ¿no? Vamos a ver ahorita de una vez ejercicio, ¿ya? Antes de pasar al siguiente tema, que ya es otro sistema simple que vamos a estudiar. Vamos a retornar a la sección ejercicios. Vamos a ver, como están desordenados la secuencia, vamos a ver el 1 no, el número 2, ¿ya? El número 2, a ver. Un sistema bloque resorte oscila con movimiento armónico simple de amplitud 10 centímetros, la masa es 0,5, la constante elástica 200 newton por metro, la frecuencia angular le pide. Este es el sistema bloque resorte. Ya saben que hay una posición de equilibrio. Vamos a elegir el eje X. En la horizontal cae la constante de elástica, ¿ya? ¿Ya? Vamos a poner la posición de equilibrio, ¿ya? El 0. Y los extremos. El derecho A y el izquierdo menos A. Ya. Entre esos extremos A y menos A oscila, ¿no? El bloque, ¿ven? Le están pidiendo solo la frecuencia angular. Bueno, la figura está de más, ¿eh? Pero no importa, es bueno para que ustedes vayan familiarizándose con el sistema bloque resorte, ya que lo único que hay que aplicar es esto, ¿ven? Le dan la masa, le dan la constante elástica, ya saben que la frecuencia no depende de la amplitud, así que la amplitud es un dato que no se utiliza, no es que esté de masa. Eso, a ver, vamos a ver qué ocurre. ¿Alguna pregunta? A ver, una pregunta. Los ejercicios son los mismos, solo que se está poniendo. Sí, solo que se están considerando figuras animadas, ¿no? O sea, simulaciones de movimiento armónico simple, ¿no? Son los mismos, ¿ya? Ya son figuras animadas para que ustedes lo entiendan mejor que de manera estática, ¿no? O sea, que le dibujen en un papel o en una pizarra física, ¿no? O sea, se hace de una manera como si fuera laboratorio, ¿no? Pero virtual, por supuesto, ¿no? Laboratorio virtual, ¿no? Entonces retornamos al ejercicio. Aquí nos habíamos quedado. La frecuencia es esto nada más, angular. Ahora, le estaba diciendo que no depende de la amplitud, así que lo evaluamos directamente. Pues, ¿cuánto vale K? K vale 200. Acá está, ¿ven? M 0,5. Esto va a salir raíz cuadrada de 400, que es 20, ¿no? 20 radianes por segundo, y esa es la respuesta.
Ahora, no es que esté de más ese dato. Como ya les vengo diciendo desde el comienzo, a veces le ponen datos que no se usan, pero no se usan para la pregunta que le hacen. Pero sí se puede usar para otra pregunta que ustedes pueden plantearse. Por ejemplo, ahorita le planteo otra pregunta. A ver, me van a resolver ahorita. A ver, inmediatamente me van a resolver. A ver, cojan su papel, cojan su hoja. A ver, su hoja, su lápiz. A ver, para utilizar este otro dato, a ver, vamos a ver, ¿cuál es la energía del sistema? A ver, ¿cuál es la energía del sistema? ¿Cuál es la energía del sistema? Ya ve, aquí sí la utilizan, ¿ve? Un medio de K, que lo conocen, ¿no? Por la amplitud al cuadrado. Ya está. Otra pregunta, a ver. Otra pregunta que ustedes pueden contestar. A ver, ¿cuál es la aceleración máxima y la velocidad máxima? O mejor dicho, la magnitud de la velocidad máxima y la magnitud de la aceleración máxima. La magnitud de la aceleración máxima y la magnitud de la velocidad máxima. A ver, calculen ahí. Velocidad máxima y aceleración máxima. Magnitud nomás, ¿ya? Todo en valor absoluto, olvídense los signos. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración máxima y la velocidad? Ya, calculen. ¿Eh? También van a utilizar el dato de la amplitud, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Por esa razón, no es que esté de más el dato, sino que con ese dato que sobra, pueden ustedes plantearse otras preguntas. ¿Ya? Como la que les estoy proponiendo, ¿no? ¿Ya? Como la que les estoy proponiendo. Ya, entonces calculen, a ver, esas tres preguntas. Energía, aceleración máxima, velocidad máxima, ¿ya? Para ese sistema que ven ahí oscilando, vayan calculando entonces, ¿ya? Vayan calculando. También otra pregunta puede ser esta, miren, ¿cuál es la energía en la posición X igual a 5 centímetros? A ver, le voy a escribir ya. Otra pregunta, miren, ¿cuál es la energía? Aunque ahorita creo que vamos a ver vamos a ver esta pregunta, creo ahorita. En el siguiente ejercicio vamos a ver, pero por adelantado, a ver, por adelantado, ¿ya? ¿Cuál es la... Vayan resolviendo esta otra pregunta, ¿ya? Aunque creo que ahorita hay el problema que sigue, creo que trata de esto. Pero por adelantado, a ver, ¿cuál es la energía? ¿Cuál es la energía del sistema, por supuesto? ¿Cuál es la energía en la posición? Vayan. Vamos a poner la posición X igual a... ¿Qué número le ponemos? 5 podemos a poner. Si la amplitud es 10 centímetros, vamos a ponerle la mitad, pues, ¿no? En la posición X igual a... más o menos 5. Puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda. En cualquiera de ellas. Puede estar a la derecha del 0 o a la izquierda, más o menos 5 centímetros. Y a ver, hagan este otro ejercicio, a ver, contesten esta otra pregunta. Lápiz y papel ahí. ¿Cuál es la energía? Cinética, ¿ya? Voy a agregar acá para la cinética. Porque la energía es constante, solo ya estaría la respuesta, ¿no? Ya que ya les hice ahorita la pregunta, al comienzo le he hecho la pregunta. La energía cinética. La energía cinética. Ahora sí cambia, ¿eh? Cambia la pregunta.
¿Cuál es la energía cinética? En la posición x más 5 o x menos 5. Y en cualquiera de ellas. A ver, respondan, vayan haciendo el cálculo. Vayan haciendo el cálculo. ¿Cuál es la energía cinética en esa posición? Ya. Busquemos otro ejercicio. El 3, pues, ¿no? El número 3. Este es otro ejercicio. Dice, un bloque de masa 0,4 kilogramos está unido a un resorte, oscila sobre una superficie horizontal, realizando movimiento armónico simple de amplitud 0,5 metros. Si en la posición X igual a 0,3 metros, o sea, a la derecha del cero, la aceleración es menos 2,7 metros por segundo al cuadrado, determine su periodo de oscilación. Determine su periodo de oscilación. Ya miren, la figura animada, o sea, le va a ayudar a entender más lo que se explicó en la teoría, ¿ya? En lo que respecta a la posición, velocidad y aceleración, ¿no? ¿Se acuerdan? Las observaciones en la teoría que hemos visto. En los extremos la velocidad es cero y la aceleración es máxima. En el centro, o sea, en la posición de equilibrio, la velocidad es máxima y la aceleración es cero. ¿Se acuerdan? Ya, esto le va a ayudar, la figura animada que le voy a presentar otra vez, le va a ayudar a entender más esto, ¿ya? Y ahí ya resolvemos la pregunta concreta que es el periodo de oscilación, ¿no? Ya. Veamos entonces, veamos a ver. Nuevamente tenemos el sistema bloque resortes. Miren las flechas, una de negro, una de verde y otra de rojizo, ¿no? Que está ahí, ¿no? ¿Ven? La flecha de negro, vamos a suponer que es a lo largo del eje X, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta el sistema de referencia, el eje X. La flecha de negro, ¿qué representa? Ya saben, la posición de equilibrio siempre también se tiene que tomar en cuenta, los extremos también, ¿no? De oscilación, A menos A, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre en mente, ¿no? Ya, pero ¿qué significa la flecha de... Miren desde dónde está dibujándose la flecha, aproximadamente desde x igual a 0, aproximadamente, no, no está exacto, pero desde x igual a 0. ¿Qué representa la posición? ¿Y qué representa la flecha de verde? La velocidad, ¿eh? Y la de rojizo, la aceleración. En los extremos, la flecha de negro tiene máximo tamaño, ¿no? Quiere decir que es la máxima elongación del resorte, la amplitud, ¿eh? Pero en esa posición, ¿qué ocurre con la flecha de verde en los extremos? Se extingue, se hace cero la flecha de verde, ¿eh? Se extingue. En cambio, ¿qué pasa con la posición cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio? Se extingue X, ¿ven? Pero es máxima la flecha de verde, ¿no? En la posición cero, ¿no? Es máxima, ¿eh? En los extremos, la flecha de verde se extingue, vale cero la velocidad. En el centro tiene máximo tamaño, ¿no? Máxima magnitud. Por el contrario, la posición X en los extremos tiene máxima magnitud, ¿no? O sea, la posición es la máxima elongación del resorte. Y en el centro, X igual a cero, se extingue la flecha de negro, ¿no? Vale cero. Ahora, la flecha de la aceleración, la que está abajo, observen, miren la flecha de la aceleración. Miren la flecha de la aceleración. En los extremos, la flecha crece al máximo, ¿eh? Pero en el centro, ¿qué ocurre? Se extingue, vale cero, ¿eh? En la posición cero, la aceleración es cero. En los extremos es máximo. ¿Ven? Eso es, esa es entonces la relación
el punto de vista gráfico, o sea, empírico, aunque este es laboratorio virtual, lo que están viendo ahí no es laboratorio físico, laboratorio real no es, ¿ah? Porque, pero también esto se puede mostrar en laboratorio real, ¿no? En los extremos la velocidad se anula, la aceleración es máxima. En el centro la velocidad es máxima, la aceleración se anula, ¿no? En los extremos tenemos la máxima elongación y en la posición de equilibrio desaparece la elongación, es cero, ¿no? No hay deformación de resorte. La flecha de negro se hace cero. Apenas aparece la cabeza, ¿no?, de la flecha. ¿Ven cómo les ayuda esto? Les ayuda esto, ¿no? Por eso este es un valor agregado que se le pone a los ejercicios, ¿no? Aparentemente ustedes dirán, bueno, es diferente al que tienen. No, es que lo que ustedes tienen es un papel, tienen una imagen estática, ¿no? La física no es así, pues ustedes saben, la física no es estática, es dinámica. Así lo entienden mejor, ¿no? Que en una pizarra así, una clase presencial, ¿no? Una clase así con simulación, lo entienden más todavía ustedes, ¿eh? Claro que si se tratara de volver a la enseñanza presencial, se le puede poner también esto, ¿no? Se utiliza diapositivas en una pantalla y se le muestra esto, ¿no? Ahora, mejor todavía sería en laboratorio, ¿no? Ni hablar, ¿no? Y bien, entonces, aclarado esto, ahora sí vamos a contestar la pregunta concreta. ¿Qué fórmula vamos a usar? Esta es una de las que vimos, ¿se acuerdan? La aceleración. Le voy a escribir para que ustedes recuerden, ¿ya? Acuérdense esta fórmula de la aceleración, ¿no?, que hemos visto. ¿Se acuerdan o no? K sobre M. Había un paréntesis acá, ¿no? K dividido entre M, ¿se acuerdan? Cierro el paréntesis y este es X, ¿no? Pero K sobre M, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual K sobre M? Acuérdense, hace un momento mal escrito, es la frecuencia angular al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Ya, por X. Ya, de ahí sale esta fórmula, ¿eh? De ahí sale esa fórmula. Vamos a partir de esa fórmula. ¿Por qué voy a partir de esta fórmula? Por la siguiente razón, miren. Puedo, ya que me piden el periodo, puedo determinar la frecuencia angular o la frecuencia natural. Para ello, puedo despejar la frecuencia angular al cuadrado, menos A sobre X, y reemplazar los datos que están arriba. Miren los datos que están acá arriba. Tengo A de dato, tengo X de dato. Entonces lo reemplazo más, pues. Y voy a obtener lo siguiente, miren. Ojo, A es con signo negativo porque el negativo indica la dirección. ¿Qué quiere decir qué significa menos 2,7? O sea, menos, ¿qué significa el menos? Que la flecha de rojizo que ustedes ven ahí, miren esa flecha de rojo que ven ahí. ¿Hacia dónde está dirigida la flecha de rojo? Hacia la izquierda. Es decir, el bloque se está moviendo hacia la izquierda. O mejor dicho, para ser más exacto, la flecha de rojo indica la aceleración, está dirigida hacia la izquierda. Eso significa. ¿Ya? Reemplazamos, eso es todo, menos 2,7. El menos indica la dirección, ¿ah? Y va a quedar más. 27 entre 3, 9, pues. Raíz cuadrada de 9, 3 radianes por segundo. Pero no olvidar que el periodo es del sistema bloque-resorte, raíz cuadrada de K sobre M. También observen, miren. También si quieren ustedes podrían haber aplicado esto, miren. Miren, lo que se ha hecho acá es un pequeño artificio, pero miren, observen, esto que está acá abajo es lo mismo que está acá, solo que se ha invertido. O sea, el M se ha pasado a dividir, ¿ven? Pero si ustedes quieren resolverlo de otra manera, también pueden hacer esto, miren. Miren, ¿ah? Acuérdense de la semana 4, frecuencia angular, aunque se le llamó rapidez angular, ¿no?
Acá se le llama frecuencia angular, 2pi entre t, ¿no? ¿Recuerdan? Ya, de ahí nomás calculan t, pues, ¿no? T 2pi entre... ¿eh? Y ya está. También pueden hacer de esta manera. Y no ese artificio que he hecho yo acá. De frente escriben esto. Y ya está. Como ya conocemos la frecuencia angular 3, ese 3 lo ponemos acá, pues. Acá está. Ponemos el 3 y ahí termina, ¿no? Porque en las alternativas está en función de 2pi, ¿no? Deberían haberle puesto pi aproximadamente 3, ¿no? Deberían haberle puesto, considere pi aproximadamente 3 y sale 2, pues, ¿no? 2 segundos, aproximadamente. Pero ahí nomás lo dejan, ya que las alternativas están en función de pi, ¿no? En función de pi. Entonces, esa forma es inmediata, como pueden ver, de determinar el periodo, siempre que conozcan la frecuencia angular, ¿no? Ahora, también hay otro camino, ¿no? Pueden calcular la constante elástica, pero no es necesario la constante elástica calcularla, ¿no? Como le dije hace un rato, si le dan la masa y no le dan la constante elástica, entonces uno puede determinar ya sea la constante elástica, si es que desean, o la frecuencia angular. La que ustedes deseen. Tienen dos opciones. O determinan la constante elástica y aplican la fórmula del periodo, dividen m entre k, o no determinan la constante elástica, sino la frecuencia angular. Yo lo he hecho a propósito, este problema de no determinar la constante elástica para poder mostrarles a ustedes una circunstancia que puede presentársele. A veces no le dan ni la masa ni la constante elástica, así como me están escuchando. Pero sí le dan datos de la frecuencia angular. Entonces, la fórmula de la aceleración, la velocidad, ustedes pueden escribirla en función de la frecuencia angular. ¿Ya? Ustedes también tienen que tener en cuenta esas dos posibilidades, ¿ya? No olvidar esto que estoy hablando, ¿ya? No olvidar, ¿ya? Bien, entonces aquí hemos visto pues otro problema de MAS, de un sistema bloque resorte. No sé si habrá otro. A ver, veamos. Creo que hay uno de teoría. Vamos a ver hasta... Bueno, esto ya lo resolvimos, ¿no? Esto ya lo vimos hace un rato. ¿Se acuerdan? De teoría. Esto ya lo vimos. Ya lo vimos, ¿no? Y este problema ya lo vimos. Ah, bien. A ver si hay otro. Si no, ya tenemos que terminar con la teoría, ¿no? A ver, este acá. Este también ya lo vimos. Acá hay uno. Acá hay otra teoría. El número 6. Con respecto al movimiento armónico simple, indique verdadero o falso. El periodo del sistema varía cuando varía la aceleración de la gravedad, dice. Bueno, esto es rápido, ¿ah? Ya saben la fórmula del periodo. El periodo solo depende de la masa y la constante elástica, como ya les expliqué en la teoría. No depende de la aceleración de la gravedad. Ustedes ven la aceleración de la gravedad ahí. Ojo, es sistema bloque resorte, ¿ah? No es péndulo simple que todavía no estudiamos, ¿ah? Bloque resorte. Ahorita recién vamos a estudiar el otro sistema, que es el péndulo simple. Pero esto se refiere al bloque resorte, ¿ya? No depende de la aceleración de la gravedad falso, entonces
Por lo tanto, no varía el periodo. ¿Cuándo varía la aceleración de la gravedad? No varía. Ahí dice que varía, no varía. Falso. Otra pregunta, la amplitud dice de oscilación, bueno, eso ya también ya se vio hace un rato en la teoría y en la observación. Disminuye con la masa. Miren, el periodo no depende de la amplitud. En primer lugar, ¿no? ¿De acuerdo? No importa qué masa tenga el bloque. Una vez que tenga movimiento armónico simple, siempre va a oscilar entre esos extremos. Derecho, izquierdo, no importa qué masa tenga. Desde el comienzo, ¿se acuerdan? No importa la masa. Siempre va a oscilar entre esos extremos. Cuando uno calcule el periodo, sí importa la masa. Ahí sí, va a depender de la masa. Pero para la amplitud de oscilación no importa la masa. Siempre va a oscilar entre los mismos extremos. Por esa razón, la amplitud no depende de la masa. ¿Ya? Entonces, también es falsa esta proposición. La tercera, la fuerza que actúa sobre el bloque en la posición de equilibrio tiene magnitud máxima. No. En la posición de equilibrio X vale 0. Es el lugar donde no hay fuerza neta. ¿Dónde tiene magnitud máxima la fuerza resultante? En los extremos, pues. O sea, cuando la distancia, o sea, la elongación sea máxima, la magnitud de la fuerza resultante en el extremo derecho o en el extremo izquierdo. Ojo, magnitud A tiene este valor máximo. K por A, ¿ven? K por A, máximo. Eso es en los extremos. Pero a ustedes no le están diciendo en los extremos. O sea, cuando el bloque está en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, la magnitud de la fuerza es máxima. Fuerza resultante es máxima. Pero cuando X vale 0, o sea, en la posición de equilibrio, no hay fuerza, pues 0. Como pueden ver, ¿no? No hay fuerza. Como pueden ver acá, ¿no? 0. El problema dice lo contrario. La proposición que diga dice lo contrario. Dice que en la posición de equilibrio, la aceleración, perdón, la fuerza resultante es máxima. No, al contrario. Es mínima. Vale 0. La magnitud. ¿Ven? Falso. Las tres proposiciones entonces son falsas. Bien, entonces esta es otra pregunta sobre el sistema bloque resorte. Ya ahora sí hay que pasar pues al estudiar el otro sistema, el péndulo simple, ¿no? Para poder continuar con los ejercicios. Así que retornamos a la teoría. Ahora sí nos ubicamos en el péndulo simple. Vamos a comenzar estudiando el periodo. Primero, ¿qué es un péndulo simple? ¿Qué es un péndulo simple? Como le dije al comienzo de la clase, en la introducción, ¿se acuerdan? Es un sistema conformado por una cuerda o varilla ideal. ¿Qué significa ideal? Que se desprecia su peso y también su deformación, ¿ah? Sujeta a un cuerpo de masa arbitraria, el cual oscila en un plano vertical. Así. ¿Ven? Ese es un péndulo. Por ejemplo, si estaríamos en una pizarra, o sea, estuviéramos en clases presenciales, en una pizarra, y le dibujaría eso, ustedes no tendrían que imaginarlo, ¿no?
las oscilaciones, tendrían que imaginarla. En cambio acá no necesitan imaginar, ya están viendo la simulación, ¿ven? Excepto pues que tenga ahí una cuerda y ate un cuerpo y lo haga oscilar, ¿no? Excepto eso, ¿no? Pero en una clase presencial en la pizarra donde todo se hace casi estático, ustedes no inmediatamente no notarían eso, ¿no? Tendrían que imaginarlo, ¿no? Pero acá desde el saque ya lo están viendo, ¿ven? Es un péndulo simple. Es un péndulo simple, ¿eh? Observen la flechita, miren la flechita. Miren la flechita. Esa flechita que indica la velocidad. En los extremos se extingue, ¿no? Es cero. Y cuando pasa por el centro, o sea, por la parte más baja que diga, tiene magnitud máxima. Mire, el tamaño es máximo cuando pasa por la posición más baja, ¿eh? Que se va a llamar posición de equilibrio, ¿no? Y los extremos de oscilación van a ser los puntos de máxima elevación. Sin embargo, miren, este sistema no necesariamente realiza movimiento armónico simple. O sea, lo que ven ustedes ahí no necesariamente es movimiento armónico simple. No necesariamente. Veamos por qué. Veamos por qué. Miren, cuando el péndulo está detenido, vamos a detenerlo ya. Vamos a suponer que todavía no lo hacemos oscilar. Ahí, no. Voy a tratar de detenerlo. Ahí. Aproximadamente. Aproximadamente. Ahí. Vamos a suponer que todavía no está oscilando. No lo he levantado, no lo he desplazado. Esa es la posición de equilibrio. ¿Ya? Vamos a suponer que lo desplazo y lo suelto. Vamos a suponer que está en un extremo. Pues cualquier lugar puede ser, ¿ah? Ahí, por ejemplo. Lo libero. Voy a liberarlo, ¿ah? ¿Ya? Voy a liberarlo. Lo libero. Empieza a ir derecha, izquierda, ida y vuelta, ¿ven? Ida y vuelta. Eso se llama oscilación. Inicialmente, vuelvo a repetir, está en la línea vertical del sistema. Se llama posición de equilibrio. Si lo quiero hacer oscilar, lo debo desplazar y lo suelto. Y realiza ida y vuelta, o sea, oscilaciones, ¿no? Ida y vuelta, ida y vuelta. De cualquier lugar de donde lo suelte. Ese ida y vuelta se va a llamar oscilación. Desde cualquier lugar, desde cualquier lugar donde lo suelte, el ida y vuelta se llama oscilación. Pero esas oscilaciones no son necesariamente un movimiento armónico simple, ¿eh? ¿Qué condiciones debe cumplir este sistema o qué condición debe cumplir para que se aproxime a realizar un movimiento armónico simple? La clave está en el ángulo que forma la varilla o la cuerda con la vertical. La clave está en el ángulo. Acá, miren. Y ya está claro que en los extremos se anula, ¿no? La velocidad se hace cero. Eso ya está claro. La clave está en el ángulo, miren. La longitud vamos a llama L de la varilla, ¿ya? Estos ángulos, ¿eh? No hay fricción, ¿ya? No hay fricción. Vamos a considerar que no hay fricción, así que esos ángulos son iguales, ¿ya? Miren, en el laboratorio, ¿a partir de qué ángulo se va a ir aproximando el sistema a realizar movimiento armónico simple? ¿A partir de qué ángulo? Menor que 10 grados. A lo mucho 10 grados, ¿no? Pero si es menor o mucho menor que 10, mejor, ¿no? Cuanto menor sea el ángulo, más se va a aproximar el sistema a realizar movimiento armónico simple, ¿ya? Más se va a aproximar. A lo mucho 10, ¿no? Pero cuanto menor sea, mejor, ¿no? ¿Bien?
Cuanto menor sea, mejor. Ahora, se demuestra que el periodo va a depender solamente de la longitud, ¿no? Y de la aceleración de la gravedad siempre que realice movimiento armónico simple. No va a depender del ángulo. El ángulo, este ángulo teta que ven ahí, este ángulo que ven acá, se le llama amplitud angular, ¿ya? Amplitud angular también se le llama. Este ángulo. Como pueden ver, el periodo no depende del ángulo, solo depende de la longitud y de la aceleración de la gravedad del lugar. Tampoco depende de la masa. Cualquiera puede ser la masa. La masa es arbitraria. Esa es una observación que hay que tener en cuenta sobre el péndulo simple con movimiento armónico simple. Ese creo que es una observación que está acá a la vuelta. A ver, vamos a ver acá. Sí, esa es, pues, justo lo que les habla ahorita es eso, ¿no? Lo que leen ahí es lo que les acabo de hablar, ¿no? Y a otra observación. La frecuencia natural, ya saben, inversa del periodo. Así que se invierte la fórmula nada más. El 2pi que está arriba ahora pasa abajo. El L que estaba arriba pasa abajo y el G que estaba abajo pasa arriba, ¿no? También se puede definir una frecuencia angular, ¿no? Para el péndulo simple, raíz cuadrada de G sobre L, ¿no? También se puede definir una frecuencia angular. Y a veces hay que usar esta fórmula, así que también van a tenerla en cuenta. A veces hay que usar esta fórmula. Es menos común, pero a veces se presenta, ¿no? ¿Ya? A veces se presenta. De la frecuencia sí, ni hablar. La frecuencia natural me refiero, ni hablar. ¿Ah? Eso a veces hay que usarla. Claro que es la inversa del periodo nada más, bueno. Solo que para ahorrar tiempo ustedes pueden escribir la inversa del periodo. ¿Ya? Ahora sí, pasemos a los ejercicios. Ya lo otro es la relación que vamos a estudiar entre el movimiento circular, uniforme y el movimiento armónico simple. Retornamos a la sección de ejercicios, pero hay que buscar, ¿no? A ver, el 1 no es. El 1 en realidad debería ser el 8, ¿no? Según la secuencia de temas. Han puesto el 1, el 1, el problema 8 debería ser, ¿no? El 2 ya lo hicimos, el 3 también, el 4 también ya se hizo, el 5, a ver, también, ¿no? También ya se hizo el 5, el 6 también. El 6 es el último que se hizo, ¿no? El 6. Ajá, el 7. El 7. Veamos el 7. Péndulo simple. Después dice vayan leyendo. Vayan leyendo. Después de su estancia en un planeta desconocido, una exploradora espacial, dice, construye un péndulo simple de longitud 1,8 metros y observa que efectúa, dice, 8 oscilaciones en 24 segundos. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de la gravedad en el planeta desconocido? Le dicen que consideren pi cuadrado igual aproximadamente. Esto no olvidar que este símbolo significa aproximado nada más, ¿no? Aproximadamente 10 le están poniendo acá. Aproximación significa ese símbolo, ¿ya? Ya. ¿Podemos determinar la frecuencia con los datos? Sí. 8 oscilaciones lo dividimos entre el tiempo, 24 segundos, ¿sabes? ¿Cuánto da un tercio, no? Eso se escribe en hertz, ¿no? Se expresa en hertz. El inverso de la frecuencia es el periodo, pues. 1 sobre un tercio es 3. 3 segundos es el periodo, ¿eh? ¿Y qué más? Podemos usar esta fórmula del periodo, por supuesto, la que hemos visto ahorita. Luego, despejamos de ahí, elevamos al cuadrado primero
Eleven al cuadrado esto. A la derecha y a la izquierda. Eleven al cuadrado. Esto va a quedar e cuadrado igual 2pi al cuadrado, 4pi cuadrado por L sobre G. Ya desaparece la raíz, pues. Y de ahí despejo G. De ahí despejo G y sale esto, ¿no? 4pi cuadrado por L y dividido entre T cuadrado, ¿no? Ya, de ahí lo que hay que hacer ahora es reemplazar datos, ¿no? Vamos a ver. Reemplazamos pi cuadrado 10, acá está, ¿ven? L vale 1,8, arriba está la longitud, ¿no? Miren arriba el dato. Y T vale 3 segundos. Acabamos de determinar el periodo, 3 segundos. Al cuadrado. Y esto sale al toque. Miren, arriba queda 18 por 4. Abajo queda 9. 18 entre 9 es 2. 4 por 2, 8. 8 metros por segundo al cuadrado es la aceleración de la gravedad en el planeta, ¿no? Desconocido. Ya esa es la respuesta, ¿no? Entonces, un péndulo simple es un instrumento que nos ayuda, eso se hace en el laboratorio también, ¿ah? Nos ayuda a determinar la aceleración de la aceleración de la gravedad en cualquier lugar, ¿no? Como pueden ver, el problema no es el cálculo ni hablar, el cálculo es sencillo, ¿no? Todo sale exacto. Pero lo único que hay que tener en cuenta son los conceptos de frecuencia que estudiamos al comienzo y la fórmula del periodo, bueno, de un péndulo simple, la definición de periodo como inverso de la frecuencia y también la del péndulo simple, ¿no? Veamos si hay otro problema. Está claro, creo, este ejercicio. Veamos entonces a ver si es que hay otro, el 8. El 8 no lo hemos revisado, ¿no? También es de péndulo. Dice, el periodo de un péndulo simple de longitud L con movimiento armónico simple en la superficie terrestre es 4 segundos, ¿no? En la superficie terrestre, ¿no? Si el péndulo es llevado a un planeta en donde la aceleración de la gravedad en su superficie es la cuarta parte, dice, que en la superficie terrestre determine su nuevo periodo, ¿no? Bien, acá nuevamente hay que recordar la fórmula del periodo tanto en la Tierra como en el planeta, ¿no? En la Tierra, 2pi raíz de L entre G, ¿no? 4 segundos es el dato, ¿no? Eso llamamos el periodo en la Tierra. Y en el planeta es 2pi, otra vez la misma fórmula, pero la diferencia está en la aceleración de la gravedad. Miren, G es en la Tierra, la aceleración de la Tierra, en la superficie de la Tierra, y G sub P, esto que ven acá, es la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta. Esto le llamamos 1, esto le llamamos, ahora por dato,
¿Qué dice el dato? El dato dice de que la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta es la cuarta parte de la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. O sea, G sub P es G sobre 4, ¿no? G sobre 4. Entonces ahora vamos a reemplazar 3 en 2. ¿Ya? Vamos a reemplazar 3 en 2 y vamos a tener en cuenta el dato que está en la ecuación 1, ¿no? El dato que está en la ecuación 1 es que el periodo en la superficie de la Tierra es 4 segundos, ¿no? Ese es el dato. Eso se reemplaza de último. O vamos a reemplazarlo el último, ¿ya? Primero vamos a reemplazar 3 en 2, ¿ya? Y de ahí usamos finalmente el dato que está en la ecuación 1. Entonces vamos a reemplazar 3 en 2. Reemplazamos 3 en 2, nos va a quedar esto que está acá abajo, miren. Estoy reemplazando acá, observen, G sobre 4. Este 4 sube, ¿no? Queda 4L sobre G, ¿no? Pero si le saco raíz cuadrada al 4, sale 2, ¿no? Este 4 que estoy indicando ahorita, le saco la raíz cuadrada, sale 2 y lo puedo extraer, ¿no? Y puedo encerrar entre paréntesis el 2pi con el raíz cuadrada de L sobre G. Pero esto que ven acá, esto que están viendo acá, ¿qué cosa es? El periodo en la superficie terrestre. A ver, una pregunta, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Seguimos. Bueno, otra vez vamos a escribir, ahí está. Miren, esto último que estábamos viendo, esto es el periodo en la superficie terrestre, así que queda 2T, ¿ven? O sea, el periodo en la superficie del planeta es el doble que en la superficie terrestre, pero como T es 4 segundos, 2 por 4, 8, y terminó el problema, ¿eh? 8 segundos. Y ahí termina el problema. Ahí termina el problema. A veces también se pueden combinar estos sistemas de péndulo simple y bloque resorte, ¿eh? No vayan a pensar que porque se están estudiando separados, a veces siempre se van a estudiar por separado, se van a elaborar ejercicios de manera separada. No, a veces también se relacionan, ¿eh? Se relacionan. Solo que hay pocos ejercicios donde se relacionan. Ya, entonces, este es otro problema del péndulo simple. Ahora vamos a ver algo, finalmente algo más interesante, que es la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme que estudiamos en la semana 4, ¿ya? Y con eso ya terminamos la clase de esta semana 16. Entonces volvemos. No, todavía vamos a la teoría, a lo último ya, ¿no? Relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Miren, el movimiento armónico simple de una partícula se puede describir como una proyección o como la proyección del movimiento circular uniforme sobre un eje de referencia, o sea, sobre una recta de referencia. Veamos esta figura animada. Miren ahí.
Vamos a suponer que esté realizando un movimiento circular uniforme esa bola de rojo, ¿ya? Si proyectamos el movimiento de esa bola de rojo sobre una recta de referencia horizontal, vemos una bola de azul, que es la proyección. La bola de azul es la proyección. Pero ¿qué está haciendo la bola de azul? Está oscilando, ¿ven? Y si es movimiento circular uniforme lo que está realizando la bola de rojo, la bola de azul va a realizar movimiento armónico simple sobre esa recta de referencia. Vamos a llamarle a esa recta de referencia eje X, ¿ya? Más X a la derecha, menos X a la izquierda, ¿ya? La posición de equilibrio, ¿dónde está? Está en el centro, pues, ¿no? Que coincide con la vertical que pasa por el centro de la circunferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y los extremos están en los puntos, en los extremos de del diámetro horizontal, ¿no? Voy a ampliarlo más, miren. El extremo de la derecha es a la derecha el cero, a la izquierda menos A. La distancia entre el cero y el extremo derecho o el cero y el extremo izquierdo, esa distancia es, ¿qué cosa? Es la amplitud. Pero esa amplitud, si ustedes observan, coincide con el radio de la circunferencia que está arriba, ¿ven? Tanto acá a la derecha como acá a la izquierda, ¿ven? Esa amplitud coincide con el radio de la circunferencia que está acá arriba, ¿no? ¿Ven? Este es el radio. Desde el centro hasta la circunferencia es el radio. Coincide, ¿no? Esta es la proyección. Vamos a ver si es que hay una pregunta antes ya de terminar, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Continuamos, ¿no? Continuamos entonces. Continuamos. Vamos a la página anterior. Vamos a ubicarnos nuevamente, porque como nos salimos, vamos a ubicarnos otra vez, ¿ya? Y ahí está lo que le estaba explicando, ¿eh? La proyección, ¿ven? A los extremos. Bueno, ya eso ya está explicado. Voy a borrar lo que he escrito ahí. Ahora vamos a escribir la relación de manera ya más formal, ¿no? De manera más formal. Aquí nuevamente dibujamos la circunferencia. Miren, ahí está el vector de posición. La flecha de azul. Su magnitud es el radio de la circunferencia. Si le proyectamos esa flecha azul sobre el eje X, nos da la posición en el eje X. Si la proyectamos sobre el eje Y, nos da la posición en el eje Y. Así que cuando se proyecte el movimiento circular y uniforme de la partícula sobre el eje X o sobre el eje Y, en cualquiera de ellos se describe el movimiento armónico simple. Por esa razón, si ustedes leen arriba, dice el MCU se puede descomponer en dos movimientos armónicos simples independientes a lo largo de los ejes X y. Vamos a suponer que a partir de la posición angular cero, en el movimiento circular, empezamos a describir el movimiento y del instante t igual a cero, o sea, aquí, ¿no? Entonces, como ya sabemos, la fórmula, voy a escribirla, el X acá, miren, es R por coseno de teta, ¿no? Pero no olvidar que teta, o sea, el ángulo, el desplazamiento angular, teta, es
Velocidad angular por tiempo, ¿no? Porque no olvidar que la posición angular inicial es cero, acuérdense. Y eso lo reemplazamos acá y queda la fórmula que está abajo, ¿no? En el eje X. De igual manera, en el eje Y, ¿no? En el eje Y, en el eje Y, esto que ven acá es A por el seno de teta, ¿no? Y ya saben teta cuánto vale. Es igual a omega por teta. Y se obtiene la fórmula que está abajo. Ya, esas son las fórmulas, pero eso se puede generalizar, ¿ah? Acuérdense la semana 4, la posición angular en función del tiempo se escribe así, ¿no? En general, ¿ven? Acá está, ¿ven? Acá están. Ahí está. Así que en la fórmula que les escribí ahorita, en vez de teta pongo eso, pues, ¿no? En el eje X y en el eje Y, ¿no? Y ahora teta sub 0, que se llamó, ¿cómo se llamó en la semana 4? Posición angular inicial. Acá se le va a llamar fase inicial. La fase inicial es el ángulo, geométricamente es el ángulo que forma el vector de posición inicial con un eje coordenado, ¿no? Que puede valer 0 o cualquier otro valor, ¿no? Puede ser pi tercios, pi medios, ¿no? Así que el coseno, por ejemplo, se puede convertir en seno y el seno se puede convertir en coseno, dependiendo qué valor sea la fase inicial, ¿ya? Ahora sí, vamos al último. Creo, el 1 es el problema que le han puesto. Miren, el 1 en los ejercicios. Vamos a los ejercicios. El 1 es el problema que debía ser el 8. ¿Ven? Porque le hablan de esa relación. Y cuando le hablen de la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme, generalmente le escriben la ecuación o le van a pedir la ecuación posición-tiempo. Ahí ven, 0,1 coseno de 5t menos pi medio, ¿ven? Menos pi medio es la fase inicial, ¿ven? ¿Qué le piden? Dos cosas, la magnitud de la velocidad máxima y de la aceleración máxima. ¿Qué hacen? Usan lo que acaban de ver ahorita en la teoría, ¿no? X igual a ¿qué? A coseno de omega t más teta sub 0, que es la fase inicial. Y escriben al costado la ecuación que le dan. Lo único que tienen que hacer es comparar, ¿ah? Comparar para poder determinar la amplitud. ¿A cuánto sale? 0,1. Y la frecuencia angular, ¿cuánto sale? Omega. 5 vale, bueno. Si ustedes comparan, este 5 es esto, ¿no? Y este A es 0,1. ¿eh? Y ya conocemos la amplitud y la frecuencia angular. Con esos datos puedo escribir la velocidad máxima en función de la frecuencia angular, ¿ven? Magnitud, ¿no? Magnitud, olvídense el signo, omega por A. ¿Se acuerdan? Hace rato vimos esta observación. Multiplican nada más que es 5, frecuencia angular, por la amplitud que es dato. La amplitud es dato. Ya hemos deducido el dato, 0,1. 0,5 metros por segundo, entonces es la velocidad máxima. Y la magnitud de la aceleración máxima, también acuérdense, hace un rato vimos en las observaciones, es frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. ¿Recuerdan? 5 al cuadrado, que es la frecuencia angular, por 0,1, que es la amplitud, eso le da 2,5, por supuesto, metros por segundo al cuadrado, y ahí termina el problema. Ahí termina el problema. El 1 debe ser el 8. Porque es el último tema que se ha tratado, pues, ¿no? Ya, esto sí se puede presentar, así que ya estamos sobre la hora. Nos vamos, creo, ¿no? Aquí falta un minuto en mi reloj. Y que nos vamos. Ya, entonces será hasta la próxima. Nos vemos entonces.